¿Cómo están, alumnos? ¿Están ustedes bien? ¿Con buen ánimo? ¿Con alegría? ¿Con ganas de hacer cosas? ¿Con ganas de trabajar? Espero que así sea, ¿no? Porque eso les va a dar y les va a seguir dando, infundiendo un poquito de fuerza para poder salir adelante en este periodo de crisis. Vamos a tratar el día de hoy sobre la nueva República Peruana, política y economía. ¿Ya? Vamos a enfocar desde esos dos aspectos. La clase anterior estuvimos hablando de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿te acuerdas? Iniciativa que nació con intereses y que no progresó también por intereses. Ya tú debes haberlo evaluado, ¿no? ¿Cuáles fueron esos intereses? Como ves, la República nació sumamente débil, con síntomas de una enfermedad difícil de vencer. Ya te puedes imaginar qué enfermedad, ¿verdad? ¿Qué corrientes políticas pugnaban en ese entonces por el comercio? Perdón, por el gobierno. Esas corrientes políticas fueron dos. Una, la corriente liberal, y otra, la corriente conservadora. ¿Qué defendía la corriente liberal? Principalmente la corriente liberal defendía la soberanía popular, es decir, que el poder político estuviera en manos del pueblo. Luego, ¿qué más defendía esta corriente? En el marco de las ideas liberales defendieron un poder ejecutivo limitado, por supuesto, por el poder legislativo. Luego también pedían que la Iglesia se separe del Estado con la finalidad de que no sirva de apoyo al poder ejecutivo y que no tenga ninguna injerencia en el poder ejecutivo. Otra cosa que defendían, apoyaban el voto de la gente que no había tenido acceso a la educación, generalmente indígenas y otros grupos que eran analfabetos. Y, en resumen, pues se opusieron a toda forma de autoritarismo. Eso fue la corriente liberal. Ahora vamos con la corriente conservadora. Ya te puedes imaginar que defendían todo lo contrario, ¿verdad? No estaban de acuerdo con la práctica total de la libertad, por ejemplo. Defendían que el Ejecutivo debía gozar de mayor poder para controlar todas las acciones políticas, es decir, defendían autoritarismo, ¿no? Luego, defendían que solo las personas que habían tenido acceso a la educación y que eran inteligentes podían participar en las decisiones políticas. Imagínate tú, qué tal forma de excluir a tanta gente, ¿no? En otras palabras, dejaban fuera de carrera a la mayoría de la población, quienes eran analfabetos. Sostuvieron la injerencia de la Iglesia Católica en asuntos políticos. O sea, ellos querían que la Iglesia Católica intervenga en asuntos políticos. Querían seguir que ambos, el Estado y la Iglesia estuvieran de acuerdo, ¿no? Luego defendieron limitar los cursos religiosos. No querían que haya competencia para la Iglesia Católica. Eran, como verás, dos grupos totalmente opuestos. Ya hemos hablado de cuáles eran las inclinaciones políticas desde entonces, pero ahora vamos a ver cuál era la situación económica de nuestro país en aquel momento. ¿Te acuerdas que en la clase anterior hablamos de Ramón Castilla? Este personaje, que fue presidente de la República, fue elegido en 1845 por el Congreso. Todavía no había votación como hay ahora, ¿no? Fue elegido por el Congreso. ¿Y por qué se le recuerda a Ramón Castilla? Se le recuerda a Ramón Castilla por dos hechos muy importantes que se dieron en su periodo de gobierno. Primero, se alcanzó una estabilidad económica y política en nuestro país que hacía tiempo que no teníamos. Mira, estábamos en 1845, la independencia del Perú había sido entre 1821 y 1824 y seguíamos inestables y con luchas internas y con intereses personales, intereses de grupo, con corrupción, imagínate tú. En este periodo de gobierno de Ramón Castilla se dio un respiro a todo eso. Se dio énfasis, por ejemplo, en la explotación del guano de las islas, es decir, del excremento de las aves guaneras, que estaban acumuladas en las islas frente al departamento de Ica por siglos. Mira tú.
Y en ese tiempo se había descubierto en Europa que era un abono excelente para las plantas. Y como en Europa se estaba dando la agricultura con fuerza, entonces empezó a haber mucha demanda de guano de las islas. Esta venta del guano dio grandes ganancias al Perú y fue la principal fuente de ingresos para el Perú en esta época. Se otorgó al principio la explotación y comercialización del guano a los consignatarios, que eran personas que a cambio de explotar y comercializar el guano deberían dar un porcentaje de ganancias al Estado peruano. Pero aparecieron los vivitos, pues entre comillas, ¿no? Mira, qué raro, ¿no? Si acá en el Perú no hay vivitos, entre comillas. Por supuesto, esta es una forma un poquito de sonreír, ¿no? Sobre nuestra realidad. Estos consignatarios, ¿qué hicieron? Inmediatamente los vivitos empezaron a dar préstamos al Estado peruano, porque como el Estado ya empezó nuevamente en crisis, empezaron a cobrar, a dar préstamos al Estado peruano cobrando altos intereses. Imagínate, en 1869 hubo una crisis mundial que afectó por supuesto al Perú. Toda crisis mundial afecta siempre al Perú, ¿no? Que se vio obligado a dar esta explotación y comercialización a una casa francesa llamada Dreyfus. La dio en monopolio, es decir, nadie más podía explotar y comercializar el guano, solamente la casa Dreyfus. Pero en Europa aparecieron nuevos fertilizantes nuevamente, fertilizantes que ayudaban a la agricultura y que dejaron de lado el guano de las islas. Este era el salitre, por ejemplo. Esto provocó la caída de demanda del guano. El Perú nuevamente se hundió en una profunda crisis económica. Mira, lo habíamos tenido en la mano, habíamos explotado el guano con éxito, pero nuevamente las vivezas hicieron que esto no fuera tan productivo como se había pensado al principio. Ahora es tu turno. Responde en tu cuaderno. Número 1. Si tú hubieras vivido en esta época, ¿qué corriente política habrías escogido y dime por qué? Número 2. ¿Qué mal social has percibido que se dio en este periodo? A ver si aciertas. Me gustaría que lo expliques porque es importante a ver si es que tú has logrado entender qué pasaba en esta época, ¿no? Número 3. ¿En qué aspecto falló el Estado peruano al explotar y comercializar el guano? Si tú hubieras sido presidente en esa época, ¿qué habrías hecho? ¿No? Primero me dices cuál fue la falla y luego me dices qué habrías hecho tú en vez que ellos. Pero nosotros somos lindísimos para criticar, pero para dar soluciones nos cuesta, ¿verdad? Entonces ahora siéntate tú unos minutos y da una solución. ¿Qué hubieras hecho tú? Número 4. Elabora un cuadro de llaves con las dos corrientes políticas señalando los puntos que defendían cada una de ellas. Y prepárate, ya tú sabes, porque la próxima semana nuevamente vamos a los controles. Entonces prepárate, siempre estudia, lee. Además, esto no es difícil. Si tú lo lees 2 o 3 o 4 veces, vas a memorizarlo incluso, mira. Así que ya tú sabes que yo nunca te digo cosas que no son. Vas hasta memorizarlo. Y más todavía haciendo tu cuadro de llaves y haciendo una crítica, un análisis crítico, vas a poder tú responder a cualquier interrogante. Nos escuchamos la próxima clase, chicos. Cuídense.